Hace años yo había predicado un mensaje acerca de fe en tiempo de crisis. Fe en tiempo de crisis tiene que ver cómo el cristiano se debe comportar en tiempos donde quizás la situación social, la situación de los gobernantes y la justicia que impera en nuestro país muchas veces contradicen a las Escrituras. La conducta del pueblo y la conducta de nuestros gobernantes no son bíblicas. Entonces el cristiano o al cristiano se le demanda mucha más responsabilidad y mucho más compromiso con nuestro Dios. Como cristianos tenemos que ser buenos ciudadanos. Como cristianos tenemos que ser buenos ciudadanos. Como ya hemos mencionado, que las autoridades en el tiempo pasado, especialmente cuando el apóstol Pedro había escrito esta carta a los hermanos dispersos del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia, de Bitinia, estos hermanos estaban siendo perseguidos por Herodes. Estos hermanos eran perseguidos y aún sacrificados y muertos por causa del Evangelio. Y todo esto era ocasionado por este hombre llamado Herodes. No, disculpen, llamado Nerón. Nerón fue el que causó la persecución a esta iglesia en este tiempo. Y el apóstol Pablo tenía la responsabilidad de animar a estos hermanos y decirles que tenían que sujetarse, someterse a sus autoridades, porque las autoridades eran puestas por Dios, dice las Escrituras. Entonces era algo difícil para estos hermanos del primer siglo entender claramente cómo era someterse a una autoridad que estaba ocasionándoles muchos dolores, muchas pruebas, mucho sufrimiento. Y someterse a esa autoridad era un poco difícil para estos hermanos del primer siglo. Creo que, hermanos, nosotros en estos últimos años o en estos años dentro de nuestro Perú no tenemos persecución, no tenemos sufrimiento por causa de nuestras autoridades, pero la Biblia, aún sobre todo ello, Dios nos manda a someternos. Aunque tenemos autoridades muchas veces que no hacen buena justicia, autoridades que no sacan buenas leyes, autoridades que atropellan el deber de las personas, aún así, hermanos, nosotros estamos llamados a ser buenos ciudadanos y someternos a nuestras autoridades. Entonces, uno de los principios fundamentales de la Escritura es que toda autoridad está puesta por Dios. Aunque la Biblia nos dice también en versículos anteriores que somos ciudadanos del cielo, pero esto no nos excusa para no someternos a nuestras autoridades. Sabemos que nosotros no pertenecemos a esta tierra, porque la Escritura nos dice que pertenecemos al reino celestial, a los cielos. Nuestra patria es celestial. Pero, hermanos, mientras estemos sujetos a esta vida y a este cuerpo, tenemos que someternos a nuestras autoridades. Según la palabra del Señor Jesús, las autoridades son puestas por Dios. Esto resulta difícil de entender cuando pensamos que cuando Pedro escribió esta carta, esta epístola, como dije antes, la iglesia estaba siendo perseguida por Nerón, y aún posteriormente conocemos de algunas autoridades, de algunos gobiernos que han perseguido y persiguen aún constantemente a la iglesia hoy en día. Y el cristiano está llamado a sujetarse aún a ellos.
La Biblia nos muestra en el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, en los versículos 10 y 11, San Juan 10 y 11, dice de esta manera: entonces le dijo Pilatos: a mí no me abres, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha encargado, mayor pecado tiene. Jesús estaba diciéndole a Pilatos que la autoridad que él tenía no era una autoridad puesta por otra autoridad humana, sino que su autoridad que él tenía y la autoridad que él tenía para con Jesús era puesta de arriba, haciendo referencia a Dios. En el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, encontramos en el capítulo 2, Daniel capítulo 2, versículo 37, encontramos: tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Imagínense, hermano, que reino, poder, fuerza y majestad son atributos que el Señor da a un rey sobre la tierra. Y aún esos atributos que estos reyes tenían no eran otorgados por el poder del pueblo, sino eran otorgados por el poder de Dios. Entonces Daniel también enfatiza que la autoridad puesta sobre los reinos era Dios. En el capítulo 4 de Daniel 4:25, Daniel 4:25 dice de esta manera: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, hablando de Nabucodonosor, y con hierba del campo te apacentarán, como a bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da al quien Él quiere. Nuevamente, uno de los grandes problemas que pasaba Nabucodonosor era que él se creía con autoridad propia, con la autoridad que le otorgaba el ser el rey de Babilonia. Él se consideraba ser el rey sobre el pueblo y gobernar, y aún ser el Dios de ese pueblo. Él se atribuía todos los poderes que él tenía a la corona que él había obtenido. Y por ensoberbecerse y enorgullecerse, Dios lo humilló, hasta que él entendiera lo que dice en la última parte del versículo 25, que el Dios Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que Él lo da a quien Él quiere. Cuando un hombre se ensoberbece y tiene autoridad, creyendo que su autoridad y su poder y su fuerza proveen de sí mismos y de la investidura que tiene, es el momento que este hombre va a caer como Nabucodonosor. Pero cuando este hombre entienda que realmente que el poder que tiene es de Dios, Dios lo enaltecerá. El versículo 32, mira lo que dice del mismo capítulo 4: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti,
hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Eso deberíamos entender nosotros y todas las autoridades, que la autoridad que tienen sobre el pueblo no es de Él. Pero vamos a mirar Romanos capítulo 13, Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice la Escritura: sométase toda persona a la autoridad, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, todos estos versículos refuerzan el principio de que Dios establece las autoridades, aunque muchas veces nuestras autoridades no estén capacitados muchas veces para asumir el gobierno del pueblo. Pero si Dios quiere poner a un necio o a un sabio en el poder, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos, ¿cuál debe ser nuestra reacción frente a lo que Dios hace? No debe ser de rechazo, sino tiene que ser de aceptación. Porque las autoridades están puestas para dos cosas importantes. En el versículo 13, en el versículo 14 dice: ya los gobernadores, a los gobernadores como por él enviados, ¿para qué? ¿Para castigo a los malhechores o para alabanza a los que hacen bien? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si Dios pone a un hombre necio al gobierno, ¿para qué es? ¿Cuál es su propósito? Para hacer sufrir al pueblo por su necedad. Porque solamente un necio puede elegir hombres necios. Pero si fuésemos sabios, si el pueblo fuese creyente, pues elegirá también a un hombre creyente para que glorifique el nombre de Dios y dé beneficios a su nación. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que someternos a nuestras autoridades, ya sea para castigarnos o ya sea para bendecirnos. Entonces, la Biblia muestra dos razones importantes por qué tenemos que someternos. En el versículo 13 nos muestra una razón: por causa del Señor. Por causa del Señor. Nuestro Señor Jesús mismo indicó que debemos dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso está escrito en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 21. Esto nos lleva, hermanos, a lo que Pablo también nos dijo en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 6. Capítulo 13, versículo 6 del libro de Romanos, dice de esta manera: pagad, versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. ¿Se da cuenta, hermano? El apóstol Pablo también decía algo de lo que dijo Jesucristo, que tenemos que pagar nuestros impuestos, porque ellos viven de eso, su sueldo es de eso. Pero qué triste, hermanos, que el mundo muchas veces está adeudada con la SUNAT, con las entidades de tributación para con el Estado. Bueno, son incrédulos, están siempre buscando una salida a todas las deudas que tienen. Pero qué triste que aún los creyentes, aquellos creyentes que son empresarios,
están buscando formas de evadir los impuestos. Pero dice la Biblia que tenemos que sujetarnos a ellos. Pero qué triste que muchos creyentes no se quieren sujetar a las autoridades puestas por Dios. Pero hay una pregunta tan grande, hermanos, que queremos responder. ¿Qué hacer cuando someternos a las leyes y a las autoridades de los hombres nos lleva a desobedecer a Dios? Esta pregunta también era una pregunta desde los primeros siglos. ¿Qué hacer cuando nuestras autoridades nos obligan a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios? Y el apóstol Pablo en el libro de los Hechos responde a esta incógnita. Vamos a mirar Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 18. 4:18 del libro de los Hechos. Dice la Biblia, 4:18 y 19. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, respondiendo, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. El pueblo estaba restringiendo la predicación de la palabra de Dios. Y Pedro y Juan les responden, ¿no?, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, solamente cuando podemos nosotros desobedecer a nuestra autoridad, cuando la autoridad restrinja la predicación de la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que levantarnos en pie y desobedecer a nuestra autoridad. Solamente en esa circunstancia. Hechos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. También el contexto habla que se les está restringiendo la predicación de la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades. Pero si nuestras autoridades nos impiden glorificar, adorar, honrar a nuestro Dios Padre, es ahí donde los cristianos tenemos que levantarnos en pie de lucha y responder de manera cristiana a estas autoridades. La Biblia nos habla, en el libro de Proverbios, por ejemplo, dice: por mí reinarán, por mí determinarán justicia, por mí dominarán, por mí juzgarán la tierra. En el libro de Daniel dice que el mundo, Dios muda los tiempos del mundo, Dios quita reyes, Dios pone reyes, Dios da sabiduría y ciencia a los gobernantes. En el libro de Apocalipsis nos dice que Él es soberano sobre todos los reyes. Todos estos gobiernos o todos los gobernantes solamente gobiernan por la gracia de Dios. Si Dios no quisiera que haya gobernantes, pues no dejaría ningún país del mundo tener un rey, un gobernante que dirija los destinos del mundo. Pero estos hombres deben entender que solamente por la gracia de Dios todos estos hombres gobiernan. Hasta que no entiendan esto, quizás muchos de los países y de los gobernantes sufrirán muchos vejámenes, sufrimientos y dolores y angustias por causa de su necedad. Entonces, mis amados hermanos,
La primera razón por la cual nosotros tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades es por causa del Señor. Solamente por la causa del Señor. La segunda razón por la cual nosotros tenemos que sujetarnos está escrita en el versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, segunda de Pedro 2:15, porque haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La segunda razón es porque sujetarnos y someternos a la autoridad es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios en su corazón. Mira lo que dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17. 3:17 del libro de Pedro. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si padecemos por nuestras autoridades, si sufrimos algún atropello de nuestras autoridades, nosotros tenemos que sufrir haciendo la voluntad de Dios. Si nosotros sufrimos por causa de las autoridades, tenemos que nosotros sufrir por la voluntad de Dios, por hacer la voluntad de Dios. Y no debemos sufrir por hacer cosas malas. Capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2 del mismo libro de Primera de Pedro. Para no vivir el tiempo que le resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para que el tiempo que nos quede, hermanos, no debemos vivir solamente gozando de los beneficios de un gobernante, ni solamente sufriendo los atropellos de un gobernante, sino debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a los designios de los gobernantes, sino a la voluntad de Dios. El tiempo que nos queda debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y versículo 19 del capítulo 4 del mismo libro dice de esta manera: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, ahora podría yo entender claramente por qué nuestros hermanos del primer siglo se sometieron a los atropellos abusivos de Nerón, llevándolos a la muerte, sufriendo crueles castigos antihumanos. Recién podemos entender que ellos fueron conducidos no porque Nerón los trajo a la fuerza, sino por hacer la voluntad de Dios y no blasfemar el nombre de Dios, sino encomendaron sus almas al fiel Creador y descansaron en Dios, y aún así murieron por causa del Evangelio. Hermanos, si nuestras autoridades darían leyes en contra de las Escrituras y en contra de los cristianos, nosotros tenemos que sufrir las consecuencias y sufrir también los atropellos. No tanto por obedecer a ellos, sino porque debemos obedecer a Dios, porque sufrir los atropellos de estas autoridades que son puestas por Dios, pues le agrada a Dios que su pueblo pueda defender la causa de Dios, pueda ser fiel a su llamado, pueda ser fiel a su vocación con la cual hemos sido elegidos por nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos, la segunda razón por la cual nosotros nos sujetamos es por la voluntad de Dios. Y si nosotros nos sujetamos por causa del Señor,
y por la voluntad de Dios, vamos a hacer callar, dice las Escrituras en el versículo 15, y hagáis callar, taparemos las bocas de estos hombres insensatos, de estos hombres ignorantes, llevados por su ignorancia y su necedad. Declaran leyes en contra del cristiano, en contra del evangelio, hacen injusticias, inmoralidades, en contra de las cosas de Dios. Recuerden, hermanos, que estos hermanos a quien el apóstol Pedro les escribía eran acusados como malhechores, eran acusados como hombres perversos, hombres que se comían a los niños, haciendo relación a la Santa Cena, hombres que vivían en inmoralidad. Así los acusaban a los cristianos. Hombres que vivían en inmoralidad porque tenían ágapes, vivían en comunidades. Se creía que no se respetaba al sexo opuesto entre ambos seres humanos. Así los acusaban, como murmuradores, como malhechores. Y estos creyentes les hacían callar, no tapándoles con sus bocas con algún esparadrapo o con alguna cinta, sino les hacían callar por su buena conducta de sumisión, de humildad. Les hacían callar, comportándose dignamente como hijos de Dios, como siervos de Dios, aún entregando sus vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Les tapaban las bocas a estos hombres insensatos, a estos hombres ignorantes, necios y desleales, implacables, sin afecto natural. Les tapaban las bocas para que no siguieran hablando más acerca de ellos. Hermano, qué interesante conducta de estos creyentes del primer siglo, cosa que ahora no los encontramos. El Estado no está prohibiendo el evangelio. El Estado no está dando leyes ahorita en contra de la propagación del reino de Dios y de la predicación. Pero el pueblo cristiano muchas veces no quiere sujetarse y es el primero en salir a las calles y proclamar palabras y vociferar palabras en contra de nuestros gobernantes. Quizás se le puede soportar al incrédulo, pero los creyentes están ahí, gritando en contra de las leyes laborales, en contra de las leyes de la educación, en contra de las leyes que hablan acerca de la salud, cosas que son pasajeras y no trascendentes en la vida cristiana. Hermanos, necesitamos reflexionar por ello. Necesitamos mirar. Estos creyentes eran calumniados, los primeros creyentes eran calumniados, eran acusados por Nerón, por Domiciano, por Dionisio, emperadores perversos que existían en el pasado. Aún el apóstol Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 18, también, capítulo 18 del libro de Hechos, Hechos 18, 12 al 16. Miren lo que dicen las Escrituras. Y cómo este apóstol Pedro pudo hacer callar a este hombre. Versículo 12 dice de esta manera, capítulo 18, versículo 12 del libro de los Hechos. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este hombre persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo
a los judíos: si fuere algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. ¿Se dan cuenta, hermanos? El apóstol Pablo, frente al tribunal, frente a Galión, un procónsul, un hombre que tenía la autoridad de castigar a Pablo, porque el pueblo había traído al apóstol Pablo frente a él con la acusación de decirle: este hombre está persuadiendo a los hombres que adoren a Dios fuera de la ley. Entonces el apóstol Pablo habló con Galión y le tapó la boca a él, y le tapó la boca a estos hombres. Digo: yo no tengo de qué acusar a este hombre, porque yo veo que es honesto, sincero, fiel, temeroso de Dios. Juzguen ustedes, porque yo no puedo juzgar sobre palabras, sobre nombres, sobre leyes de ustedes. Juzguen. El apóstol Pablo le tapó la boca por su honestidad, su sinceridad, su justicia, su fidelidad, su amor a Dios. Nosotros también, hermanos, tenemos que tener esta actitud de este gran siervo de Dios. Entonces, mis amados hermanos, nosotros nos sujetamos a Dios y también a nuestras autoridades. Y nuestra responsabilidad es tapar la boca de estos hombres por nuestra buena conducta. Pero qué triste, hermanos, que en el versículo 16 nos dice de esta manera: como libres, pero no como los que tienen libertad, como pretexto para hacer lo malo, así como siervos de Dios. La tercera razón es porque somos siervos de Dios. ¿Por qué debo sujetarme a mis autoridades? Porque soy siervo de Dios, porque soy hijo de Dios. Pero qué triste, hermanos, que algunos dicen: bueno, Dios nos ha dado la libertad, hagamos lo que queramos en este mundo. ¿Por qué sujetarnos a nuestras autoridades? ¿Por qué tenemos que obedecer las leyes de estas autoridades y las normas que ellos saben? Eso es una tristeza. Ese es un mal precedente de muchos creyentes que, llamándose hijos de Dios, quieran oponerse a las autoridades puestas por Dios. Entonces, una de las razones importantes también, hermanos, es porque somos siervos de Dios. Y si somos siervos de Dios, nosotros hemos sido llamados a ser libres, libres en Dios. Porque el libro de Gálatas nos dice que nuestra libertad no está para gozarnos y desobedecer a las autoridades y hacer lo que nosotros queremos. Nuestra libertad en Cristo nos da la libertad sobre el pecado y la muerte, la libertad de la culpabilidad del pecado, del pasado, del temor, la libertad de tener una esperanza en el futuro, la libertad del legalismo y del judaísmo. Entonces, hermano, la libertad que el Señor nos ha dado no es para utilizarla y decir: yo hago lo que quiero, yo invado cualquier lugar, yo protesto contra el alcalde, yo protesto contra los gobernantes, yo protesto contra las autoridades, y yo no pago, y si quiero pago, y si no quiero no pago, porque soy libre en Cristo Jesús. Esa es una opinión errada, equivocada. El verdadero siervo de Dios es libre, pero libre para alabar y glorificar y honrar el nombre de Dios. Es libre, hermano, para servir al Señor. Es libre para adorar. Es libre para ensalzar el nombre de Dios. Siéntanse libres en esto y no nos sintamos libres
en desobedecer a nuestras autoridades. Por tanto, mis amados hermanos, en el versículo 17 dice de esta manera: gozando de esta libertad en Cristo Jesús, como siervos de Dios. Como verdaderos siervos de Dios, tenemos que honrar a todos. Esto incluye gobernantes, autoridades, personas en eminencia. Honrarlos, respetarlos, no menospreciarlos. Qué tristeza, hermano, que nuestros periodistas, por ejemplo, todas las noticias hablan mal de nuestro presidente, hablan mal de nuestros jueces, hablan mal de nuestros magistrados, hablan mal de los que están haciendo las leyes, de los alcaldes, de los presidentes regionales. Hay personas que hablan en contra de ellos y no los respetan. Aún tocan las partes íntimas, tocan la familia, tocan la vida personal, sin respeto. Qué tristeza, hermanos. El verdadero creyente tiene que respetar, honrar. No decimos adorarlos, no hacer lo que hacía Nerón, imponer a los creyentes a que le adoren y le reconozcan como Dios. Nuestras autoridades no están haciendo por ahora eso. Quizás más adelante haya alguna autoridad que imponga su autoridad y pueda obligar a que le adoren, como Nerón, como Nabucodonosor, como Artajerjes, como otros hombres que han querido recibir adoración del pueblo. Hermanos, nosotros tenemos que honrar a todos. Como siervos de Dios, tenemos que honrar a todos. Aunque vivimos en una sociedad donde hay diferentes clases sociales, donde hay personas en condiciones humildes, como hay personas en condiciones de la clase A, B, B o C, que por su poder económico, por su condición cultural, por su color de piel, por su lugar de origen, por su lugar de nacimiento, se les menosprecia. Pero el verdadero siervo de Dios tiene que honrar y respetar a todos, incluyendo a las personas y terminando en las autoridades, que son los principales. Todo siervo de Dios tiene que amar a los hermanos. Tiene que amar a los hermanos. Y esto incluye, hermanos, pues no solamente una forma verbal, sino tiene que ser práctico. Y este amor a los hermanos tiene que ser un amor desinteresado. Un amor que se respeta los valores. Un amor donde se respeta a nuestro prójimo, cualquiera sea su situación y su condición racial, económica, cultural o cualquier origen de procedencia. Amar a los hermanos, así como nos insta el apóstol Juan en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Hermanos, amémonos unos a otros. Como siervos de Dios también tenemos que tener temor a Dios. Este temor a Dios, o esta palabra temor, significa mirar con atención y reverenciar a nuestro Dios. El libro de Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Proverbios capítulo 24, versículo 21, mire lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 24, capítulo 21, dice de esta manera: tened temor, temed a Jehová, hijos míos, y al rey. No te entremetas con los deleitosos. Dice la Biblia, temer a Dios, pero también teme a tu rey. Respeta a Dios, reverencia a Dios, pero también respeta a tus autoridades. No
contraposición. Pero ¿cómo si voy a adorar a Dios, a reverenciar a Dios? ¿Por qué tengo que reverenciar a un hombre? Dice la Biblia, respeta a tu Dios, reverencia a Dios, adora a tu Dios, pero también respeta a tus autoridades. El apóstol Pedro está poniendo en la mente de estos hermanos que sufrían la persecución de Nerón, que tenían que respetar a sus autoridades. Se nos dice que ese temor es el principio de la sabiduría. En el versículo 1, capítulo 1, versículo 17 del libro de Pedro, primera de Pedro 1, 17, ya se nos había hablado del tema, y dice la Escritura: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por cuánto tiempo tengo que tener temor de Dios? Respeto, adorar a Dios durante el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Cuánto tiempo va a ser nuestra peregrinación en la tierra? 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Todo el tiempo que el Señor nos permite servirle, adorarle aquí en la tierra, todo ese tiempo tenemos que nosotros tener temor de Dios. Y todo ese tiempo tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. Y dice la Biblia, versículo 17, la última parte dice: honrar al rey. Como siervos de Dios tenemos que honrar al rey. Pedro usa este mismo verbo en la primera exhortación que hace de sujetarnos a nuestras autoridades. Al rey se le debe el mismo respeto que a cualquier otra persona. Se le tiene el mismo respeto. Así como amamos a nuestros prójimos, respetemos a nuestras autoridades. Respetemos a nuestras autoridades. Como conclusión, mis amados hermanos, el apóstol Pablo pide a los creyentes que oremos por todos los que están en eminencia, aun cuando el gobierno no esté guiado bajo el temor de Dios. Tenemos que orar por nuestros hombres que están en eminencia, por nuestras autoridades. Esa es una de las responsabilidades del creyente, de clamar a Dios por nuestras autoridades. En la Biblia vemos el ejemplo de Daniel. Vemos el ejemplo de Daniel en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice la Escritura de esta manera: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has elevado. Mire, hermano, lo que dice: Dios nos librará de tu mano, oh Rey. Y si no sepas, oh Rey, que no serviremos al estatua. No le está diciendo: lárgate al rey por allá, ¿quién eres tú para que no? Con mucho respeto, oh Rey. Aún sabiendo que este rey lo había condenado al horno de fuego ardiendo, él no se expresó de manera despectiva, sino con mucho respeto, aún sabiendo que le iba a producir la muerte. Pero Daniel estaba muy seguro de que Dios lo iba a librar de la mano del rey. Y aún sabiendo que le iba a librar, y aún sabiendo que le iba a condenar al fuego ardiendo, le dijo: no adoraremos a la estatua que tú, oh Rey, has
levantado. ¿Se da cuenta, hermano? Esa debe ser nuestra actitud de respeto a nuestras autoridades. Vamos a mirar otro ejemplo de hombres que han sufrido y aún así se han sometido a las autoridades. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 33, Hebreos 11, 33, al 37, Hebreos 11, 33 al 37, dice: por la fe conquistaron los reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, arrestados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Miren lo que ocasionaron las autoridades para con estos creyentes. Miren, interesante cómo Dios describe en sus escrituras el sufrimiento por causa de estas autoridades de ese tiempo. Y aún dice la escritura en la última parte, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, si ellos sufrieron eso, no es que fueron mejores que nosotros, no es que se llevaron la gloria a ellos. ¿Qué es? ¿Cuán buenos creyentes eran? Mis respetos, hay que quitarnos el sombrero. No, sino para que nosotros, mirando eso, nos perfeccionemos y nos asemejémonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Mira, hermano, tanto sufrimiento por causa de estas autoridades, y aún las autoridades fueron puestas por Dios. Entonces, mis hermanos, hemos visto tres razones fundamentales por las cuales nosotros tenemos que someternos a nuestras autoridades. Uno, dice la palabra, por causa del Señor, por la voluntad de Dios, porque esto agrada a Dios, y porque nosotros somos siervos de Dios. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos siga utilizando para su gloria, sometiéndonos a nuestras autoridades. Que Dios nos ilumine, hermanos, nos haga humildes siervos de Dios para sujetarnos a estos hombres.